Bueno, estamos muy entusiasmados con este seminario web de hoy. Estamos emocionados por un par de razones. Una es la colaboración que mencionó Dolca. Estamos muy emocionados de colaborar con Dolca, Priscila y el doctor Pierluigi Mancini. Esto es algo que queríamos hacer desde que se lanzó la red PTTC en 2018. Por lo tanto, estamos muy emocionados de que finalmente se materialice. La otra razón por la que estamos muy entusiasmados con el seminario web de hoy es el tema y el presentador. Por lo tanto, este tema de la prevención del abuso de sustancias en las comunidades hispanas y latinas en la región sureste de los Estados Unidos es un tema muy importante para nosotros. La mayoría de ustedes sabrán, si han visto uno de nuestros seminarios web o han asistido a una de nuestras capacitaciones en la región, sabrán que para PTTC, una de nuestras 3 áreas en las que nos enfocamos es la equidad de salud. Entonces, esta es sin duda una parte importante en este tema. Es un aspecto importante de la equidad en salud, las disparidades en salud. La otra cosa que hemos visto, un crecimiento increíble en la población latina. En el sureste de los Estados Unidos, el sur es en realidad la región de más rápido crecimiento en términos de población. Aumentó en un 26% de la década del 2010 y presenta casi la mitad, alrededor de 48% del crecimiento de la población latina desde el 2010. Y los desafíos que nuestro sistema de prevención realmente han quedado atrás de nuestro sistema de prevención. Como ocurre con muchos sistemas de servicios sociales, los sistemas de atención médica simplemente no han estado bien equipados para trabajar con las poblaciones latinas, especialmente la creciente población latina que se está volviendo cada vez más diversa, como creo que todos ya lo saben. Entonces, estamos realmente emocionados y entusiasmados con la presentadora. Permítanme decir algunas palabras sobre nuestra presentadora de hoy, la doctora Hannah Spalding. La doctora Spalding nació y creció en una familia tanto de habla inglesa como española, de descendencia caribeña en la República de Panamá, en Centroamérica. Después de la secundaria, emigró con su familia a los Estados Unidos y obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Tras una carrera de más de 20 años en salud conductual, ahora se centra en la traducción, interpretación y capacitación de intérpretes de salud conductual del español al inglés. Con la esperanza de mejorar el acceso al idioma y la sensibilidad y la humildad cultural en los servicios de salud conductual para hispanohablantes. Entonces, estamos muy emocionados de tenerte aquí, Hannah, y con eso déjame entregártelo. Gracias, doctor Wilson. Buenos días a todos. Como señaló el doctor Wilson, mi nombre es Hannah Spalding. Han escuchado un poco sobre mí. Antes de comenzar en el meollo de la presentación, me gustaría que nos tomemos un momento. Hagamos una pausa y respiremos profundamente un par de veces. Traten de dejar de lado todo, el ajetreo del momento que ya hemos tenido esta mañana, pero que podamos estar plenamente presentes. Entonces, si se sienten cómodos, cierren los ojos, pueden hacerlo, pero por supuesto que no es necesario. Lo que me gustaría es animarlos a hacer por un momento es poner nuestras manos en nuestros vientres y respirar profundamente. Inhalar por la nariz, sostenerlo por un segundo y luego exhalar por la boca. Me gustaría hacer eso una vez más. Inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca. La razón por la que tenemos las manos en el estómago es que cuando hacemos estas respiraciones profundas, queremos que vayan más allá de nuestros hombros y nuestro pecho. Queremos que bajen hasta el final. Entonces, que nuestros vientres se muevan
¿Ok? Bueno, vamos a hacerlo una última vez. Inhala y exhala profundamente por la boca. Verán aparecer una pregunta de encuesta en la pantalla. Me gustaría tomarme un breve momento para permitirles responder esta pregunta. Y si alguno de ustedes está iniciando sesión desde sus teléfonos y no puede ver las preguntas de la encuesta, la pregunta es, ¿quiénes son ustedes? ¿Ok? ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu área de trabajo actual? Aquí están las opciones. Opción A, es decir, usted es un especialista en prevención en las regiones surestes que incluyen los estados que están en la diapositiva. B, es un especialista en prevención en otra región. C, es un supervisor de prevención, administrador, investigador, funcionario de gobierno. D, es un médico u otro proveedor de tratamiento para el abuso de sustancias. E, estudiante. Y F, otro. Ok, echemos un vistazo y veamos cómo son nuestros participantes el día de hoy. La gran mayoría de ustedes son otros, pero el 25% de nuestros participantes son especialistas en prevención. Y el 18% me refiero a la región sudeste y bastantes, casi el 20% de ustedes de otras regiones. Tengo muchísima curiosidad por ver quiénes son la mayoría de ustedes. Entonces, si no les importa, ponerlo en el chat y si podemos, lo abordaremos. Muchas gracias por participar. Este es un resumen de cómo hemos elegido realizar la presentación de hoy. La sección 1, por supuesto, tenemos que hablar de números. Tenemos que hablar de datos, entonces lo repasaremos durante esa sección. La sección 2 se refiere a la cultura personal y esta sección incluirá algunas preguntas. La idea es que antes de hablar de culturas distintas a la nuestra, ayudar si tenemos claro cuál es nuestra propia cultura. La pregunta 3 se enfocará un poco más en la dinámica cultural, en el campo de la prevención. Y terminaremos con un desafío solo para reiterar lo que dijo Cristina. Realmente queremos saber de ustedes hoy. Entonces, tendremos encuestas, tendremos preguntas que te pediremos que contestes y nos cuentes un poco más. Para esto tendremos algo de tiempo al final. También tenemos estos increíbles panelistas. Tengo muchas ganas de escuchar sus respuestas a nuestras preguntas. Entonces, de esta sección queremos responder las preguntas. ¿De quién estamos hablando? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Y de qué estamos hablando? Comenzaré con una definición de la Oficina de Administración y Presupuestos de Estados Unidos. Ellos definen hispano o latino como a una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, suramericano o centroamericano u otra cultura u origen español, independientemente de su raza. Esta es una definición muy completa y pueden haber desacuerdos entre la gente al respecto. Pero pensé que era un buen punto de partida, principalmente porque de inmediato se destaca que hay una gran diversidad dentro de la población hispana y latina. Y muchas de ellas tienen que ver con el hecho de que si miras a cualquiera de estos países, dentro de estos países tiene una diversidad de culturas. Entonces, todos los que se identifican como hispanos o latinos tienen algún tipo de conexión con el idioma español. Y en términos de ascendencia, tiene algún tipo de conexión con el imperio que alguna vez fue España. Más allá de eso, hay muchas diferencias. Y por cierto, pensé que también mencionaría que me identifico como una persona hispana o latina, pero tratar de entrar en algunos detalles más, me llamo una latina caribeña, porque mis orígenes no solo tienen que ver con el país donde crecí, que es Panamá, y mi lengua de origen, sino también con la providencia de la gente a la que yo llamo mi tribu,
y que es que vinieron de las Antillas para Panamá. Y entonces hay una gran mezcla de razas y orígenes étnicos entre europeos, asiáticos y africanos en las Indias Occidentales. Y luego los trajimos a Panamá. De ninguna manera soy inusual en ese sentido. Así que, pues bueno, basta de esto. Números. En este país, según el censo, hay 60,6 millones de personas de ascendencia hispana y latina. Eso es el 25% de la población total en los Estados Unidos. Y el tamaño es muy importante. No solo es un porcentaje significativo de la población en este momento, sino que las expectativas es que este porcentaje de la población crezca. Específicamente, se espera que la población hispana aumente a más del 30% de la población de Estados Unidos para el año 2050. Y dependiendo a donde se mire, a veces el número es incluso mayor, como 35 o 40. Estamos hablando de mucha gente aquí, por lo que es imperativo que abordemos cualquier disparidad en el tratamiento de adicciones y abuso de sustancias que están experimentando actualmente todos estos millones de personas. Ok, entonces, un poco de lo que estamos hablando. ¿Por qué inicialmente? ¿Era quién? Las tasas generalmente o las tasas generales de abuso de alcohol y otras sustancias entre la comunidad hispana y latina no difieren de las de la población en general. La palabra importante en esta diapositiva particularmente es general. ¿Por qué? Veremos que esta comienza a aclarar diferentes factores y que hay algunas diferencias. Como siempre, el uso indebido del alcohol es el ganador en términos de observar qué sustancias comúnmente la gente es numéricamente la sustancia de abuso más consumida, con la que estoy segura de que todos aquí estamos muy familiarizados. Sin embargo, existen algunas diferencias. Si miras a la población hispana y latina frente a la población general de los Estados Unidos. Según la encuesta nacional del 2018 sobre el uso de drogas y la salud, sabemos que el 7.1 de los hispanoamericanos tienen un trastorno por uso de sustancias, en comparación con una tasa de 7.4 entre la población total. En general, no es tan diferente. El 3% de los hispanoamericanos tienen un trastorno por consumo de drogas ilícitas, que nuevamente es la misma tasa. Sin embargo, los hispanoamericanos reportan tasas más bajas de uso de drogas ilícitas de por vida. A los 37 que básicamente se redondean al 38% en comparación con los europeos, que es el 55%, y los afroamericanos, que es el 46%. Ok, entonces un poco sobre los adolescentes. Antes de pasar a los adolescentes, déjenme mencionar que verás esto una y otra vez en los datos. Si comparan el uso indebido de sustancias entre personas de diferentes orígenes, a pesar de que todos son hispanos y latinos, lo vi una y otra vez incluso, entonces pensé que valía la pena mencionarlo. Los puertorriqueños tienen la tasa más alta de uso reciente de drogas ilícitas, con un 6,9%. Eso es entre hispanos y latinos, basado en geografía, y los suramericanos tienen la tasa más baja de uso reciente de drogas ilícitas, como un 2,1%. Hablaremos de aculturación, lo ven en la diapositiva, simplemente me llamó la atención. Es muy interesante que los puertorriqueños sean ciudadanos estadounidenses, son parte de los Estados Unidos y vamos a ver en la aculturación cómo cambian las tasas de abuso de sustancias a medida que la persona emigra de otro país y viene a los Estados Unidos. Mi teoría es que quizás una de las razones por las que tenemos tasas más altas del uso de drogas ilícitas entre las personas de Puerto Rico
es que en realidad están más cerca de la población y la cultura de los Estados Unidos en general. Entonces, tenemos que entre los adolescentes latinos, el consumo de opioides y otras sustancias es un poco más alta que entre la población general de las escuelas secundarias de Estados Unidos. Las cifras de prevalencia son del 16% frente al 14%. Recientemente ha habido un aumento. Se informó un aumento dramático en el uso indebido de opioides y la muerte por sobredosis entre los jóvenes hispanos y latinos. Ok, finalmente, aculturación. En realidad hay una presentación maravillosa en la que se incluye del doctor Pierluigi Mancini, donde hay una explicación de cómo parece haber un proceso de aculturación, donde cambia el uso de sustancias. Cuando la gente emigra a este país, y algunas de las observaciones son que los hispanoamericanos que vienen de otros países y llegan a los Estados Unidos, después de pasar un tiempo en los Estados Unidos, aquellos que adoptan más fácilmente la cultura mayoritaria tienen tasas de consumo de drogas ilícitas que parecen más altas que aquellos que se aferran más a su idioma y a sus culturas de origen. Así que digamos que has emigrado de un país latinoamericano o de España y has estado en los Estados Unidos 10 años o más. Te sientes muy cómodo con el inglés y realmente te has identificado tan de cerca con la cultura mayoritaria de los Estados Unidos o más que con tu propia cultura. Cuando miras a esa población, tienden a tener tasas más altas de uso de drogas ilícitas. Lo que yo creo es que realmente esto es muy interesante y nuevamente apunta a la diversidad dentro de esta población. Y por esta razón no podemos simplemente pintarlos con un pincelito. El idioma es muy, pero muy importante en la cultura. Y cuando miras los estudios que explican esta variación en el uso indebido de sustancias en inmigrantes recientes versus inmigrantes asentados, el idioma juega un papel muy importante. Una vez más, aquellas personas que se mantienen cerca del idioma español, que hablan predominantemente español en lugar de cambiar inmediatamente al inglés o incluso a la importante población latina que ni siquiera habla español. Que esas diferencias culturales también conducen a diferencias en el uso indebido de sustancias. Y luego, por supuesto, existe el idioma como barrera. Específicamente en lo que respecta al tratamiento, la mayoría de los proveedores de tratamiento de este país no son hispanos ni latinos y la mayoría de ellos no hablan español. Y entonces, este es un aspecto de la barrera. La otra es que incluso entre los trabajadores de la salud hispana y latino, solo más de la mitad hablan solo inglés. Entonces, volvemos, incluso cuando las personas tienen el mismo origen cultural, si no tienen el español como idioma, eso seguirá siendo una barrera. Si brindan servicios para personas que solo hablan español o principalmente hispanohablantes. Sé que el título de esta presentación involucra a la población hispana y latina, pero me gustaría que cambiemos un poco el enfoque para pensar en nosotros mismos. Independientemente de cuál sea nuestro origen, la razón por la que menciono esto es, y lo desarrollamos un poco más adelante a medida que avanzamos, pero la humildad cultural nos enseña que a menos que tengamos una idea clara de lo que es nuestra propia cultura personal, será muy difícil de relacionar de cualquier manera, de manera reflexiva e inteligente, con personas que son de diferentes culturas. Ok, vamos a dedicar unos minutos a hacer preguntas y escuchar quiénes somos como individuos. Entonces, me pregunto con qué frecuencia usted se describe. ¿Se le ha pedido que describa su cultura? Ahora, antes de entrar en el meollo de todo esto, me gustaría que Christine detuviera nuestra segunda pregunta de la encuesta. Sigamos adelante y tomemos un tiempo para escuchar. Te doy un poco de tiempo para responder estas antes de seguir adelante.
Y al responder eso, pensé en mencionar que esto es lo que muchos de nosotros pensamos cuando nos preguntan sobre nuestra cultura o cuando hablamos de cultura. Pensamos en la raza, pensamos en el origen nacional, pensamos en descripciones como urbano o rural, pensamos en el estilo de vida. Este es el tipo de cosas en las que pensamos a menudo. Christine dijo, ok, doctora, aquí están los resultados. Bien, veo una tendencia a nuestra encuesta. Ese otro botón parece ser el más popular. El 15% de ustedes se identifica como hispano o latino estadounidense y el 7% como inmigrante hispano o latino, del 24%. De acuerdo y no importa cuán inclusivos tratemos de ser con estas categorías. Este país es cada vez más diverso y multicultural y creo que eso está muy bien demostrado aquí, donde la mayoría de ustedes dicen que no encajo en ninguna de esas casillas. Kristen dice, como ejemplo tenemos a Yáñez. Es una inmigrante salvadoreña que vive en Los Ángeles. Me identifico como chicana, latina, indígena, salvadoreña. Doctor Hanna. Y no incluimos a las poblaciones indígenas en nuestras categorías. ¡Wow! Gracias por informarnos sobre eso. De hecho, podría convertir eso en una opción para la gente. Esto en realidad ilustra, como dije, que la diversidad y el hecho de que la gente no encaja en las casillas, pero todavía no nos da una idea de un individuo en particular. ¿Cuál es realmente su cultura? ¿Quiénes somos? ¿Cómo viven en este mundo? Sí que me gustaría que empezáramos a pensar en expandir nuestras definiciones de cultura, incluso más allá de las consideraciones étnicas, raciales y geográficas. Pensar que específicamente en qué tradiciones, qué suposiciones se hace en su cultura. ¿Qué tradiciones le dan sentido y propósito a su vida? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son tus propias creencias? Cuando me preguntaron por primera vez si A, B o C era mi creencia, recuerdo que me rasqué la cabeza y pensé que las creencias son lo que sucede en tu espiritualidad, fe o religión. Tuve que aprender que sí, esas son creencias, pero aparte de eso, todos tenemos creencias sobre muchas otras cosas, que la mayoría de nosotros nos cuesta articular porque están muy arraigadas y son una parte muy importante de ellas. ¿Quiénes somos? En que en realidad nunca lo hemos cuestionado. Y eso es lo que me gustaría que hiciéramos en este momento, el día de hoy. Si alguien llegara a tu barrio en una nave espacial como esta, de otro planeta, y te preguntara sobre tu cultura, ¿cómo la describirías? Entonces, tenemos a estos panelistas aquí. Voy a dejar que nos orienten sobre cómo describen sus propias culturas personales. Dolka y Mark creen que podrían decirnos en 30 segundos o menos a cómo, quién se identifican o cómo describirían su cultura. Y tenemos que hacerlo en 30 segundos o menos. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra cultura aquí en los Estados Unidos. Todo es sensible al tiempo. Todo debería estar a tiempo y nada debería tardar demasiado. ¿Quién quiere ir primero? Adelante, Dolka. Dolka. Gracias, doctor Wilson. Bueno, definitivamente soy latina y originaria de Honduras y mi cultura personal, voy a decir que estoy orientada a la familia, a la fe. Y la pregunta me hizo pensar que soy una inmigrante y también una estadounidense, porque yo también acepto la hermosa cultura de este país. Gracias. Mark dijo, entonces, creo que lo primero que le diría a la persona en la nave espacial, no eres de por aquí, ¿verdad?
pero sí creo que hay múltiples culturas académicas. He gastado en términos de cultura ocupacional, que es una acción. Hay cultura en la cultura universitaria, cultura académica, hay una cultura de esos en el campo de la prevención, hay culturas regionales. Así que ahora vivo en el sur de California y me siento parte de esa cultura. Pero viví en el sur durante mucho tiempo y aprendí términos útiles como apachurrar el botón del ascensor. Y crecí en el sureste de Michigan. En términos de etnia, Europa del Este, Ucrania, ruso blanco, Polonia, pero eso se remota mucho tiempo atrás. Y luego pienso en culturas relacionadas con las cosas que me gusta hacer, como que soy un mal músico. Soy músico, pero no bueno. Pero hay una cultura entre los músicos. Así que pienso en todas estas cosas como una especie de interseccionalidad. Todas esas culturas diferentes que están allí. Doctora Hanna. Gracias, Mark. Los invito a todos ustedes participantes a que anoten sus reacciones. ¿Cómo responderías a esta pregunta? Tus reflexiones escuchando al doctor Wilson y también a Dolca. Cuéntenme cómo describirían sus culturas. Realmente aprecio al doctor Wilson por incluir las cosas que le gustan hacer, contribuyendo a la cultura, como ser músico. No importa si eres bueno o malo, es algo que te gusta hacer. Entonces, ¿cómo es que alguien que no solo disfruta escuchar música, como lo hacemos la mayoría de nosotros, sino que también practica y hace música? Eso lo hace un poco diferente. No es solo la raza y la etnia, hay mucho más de eso. Lancé la palabra humildad cultural antes. Hablaremos de ello un poco más a medida que avanzamos. Daré una definición aquí. La humildad cultural es un proceso de autorreflexión y autocrítica que dura toda la vida, por lo que el individuo no solo aprende sobre las culturas de otros, sino que comienza con un examen de su propia creencia e identidades culturales. Podríamos haberlo hecho, podríamos dedicar una hora entera solo a la humildad cultural, pero quería plantearlo temprano solo porque realmente me gustaría enfatizar la necesidad de reflexionar sobre nuestra propia cultura y comprenderla, lo que nos va a costar la vida entera. No es algo que haremos y habremos terminado a medida que cambiemos o cambiará, pero a menos que hagamos eso, que no nos tomemos el tiempo para reflexionar, criticar y hacer las preguntas. Será difícil relacionarnos con otras personas de una manera o de otra, verdaderamente respetuosa y sin prejuicios. ¿Por qué es importante esto? Importa porque solo podemos construir relaciones honestas y confiables con personas de culturas diferentes a la nuestra. Si tenemos los ojos bien abiertos para entender que aunque ellos puedan tener creencias diferentes y puedan hacer las cosas de manera diferente a nosotros, eso no significa que su manera es mejor o la nuestra es la mejor. Simplemente son diferentes. Si no nos tomamos el tiempo para reflexionar realmente sobre nosotros mismos, estamos operando con un velo puesto en los ojos, porque tenemos todas las creencias, tenemos todos los valores, toda la cultura. Usualmente no pensamos en eso. Desarrollamos nuestra cultura de la misma manera que crecemos y aprendemos sobre el mundo. Y todos tenemos la tendencia a pensar que como somos, como vemos el mundo, como navegamos, es él, es así, es el camino correcto. Y que otros pueblos que son diferentes pueda que no sean tan buenos. Gran parte del trabajo que hacemos en prevención consiste en alentar a las personas a cambiar algo, ¿right? Cambiar un hábito, cambiar el uso de una sustancia, cambiar la percepción del uso de una sustancia. Yo diría que eso requiere una relación entre las personas que están notando y señalando un cambio
y la persona a la que queremos cambiar. Eso requiere una relación entre las dos personas y para que esa relación sea honesta y confiable, debemos ser culturalmente humildes, lo que significa que necesitamos saber quiénes somos y ser muy claramente capaces de identificar eso y describirlo para que luego podamos aprender cómo son sin emitir ningún juicio. El cambio surge de relaciones honestas y confiables y tiende a no desarrollarse también si no hay honestidad y no hay confianza. Christine. Doctora Hannah, iba a decir que me encantó cómo agregó no solo reflexionar sobre su propia cultura, sino también criticarla. Doctora Hannah. Sí, absolutamente. Es muy fácil criticar otra cultura o criticar otro aspecto de la cultura de otra persona. Somos humanos, nosotros gravitamos naturalmente en criticar y criticar a los demás. Cuando se trata de criticarnos a nosotros mismos es incómodo y lo pasaría si fuera necesario, ¿cierto? Es necesario si vamos a poder relacionarnos honestamente con las personas de manera respetuosa. Y una de mis frases favoritas en la vida es, más vale tener los ojos bien abiertos que cerrados. Solíamos hablar de competencia cultural y ahora la gente se mueve mucho más hacia la idea de humildad cultural. Porque honestamente, incluso si llegamos a conocer a un grupo particular de personas que tienen una cultura, la idea de que podemos volvernos competentes en el trato con cada individuo, porque entendemos la cultura. Para la mayoría de nosotros realmente no funciona y no es así de simple. No se trata de que no lo supiéramos anteriormente y ahora, wow, lo sabemos. Así que todo está bien. Es mucho más una cuestión de ser conscientes de quiénes somos para luego poder conocer a otras personas donde están, sin faltar al respeto y sin juzgar. Entonces, vamos a estar hablando de eso. ¿En qué creo? ¿Cuál es mi cultura? Y luego, una vez que lo sé, ¿cómo influye eso en la forma en la que me relaciono con otras personas? Después de hacer eso, entonces, y solo entonces, podemos considerar la dinámica cultural de una población en particular. Ok, me gustaría volver a esta diapositiva por un momento. Hemos tenido respuestas en el chat sobre cómo las personas definen sus propias culturas. Kristen, nos han llegado muchos ejemplos. Beatriz dijo, inmigrante colombiana con fuertes valores familiares y religiosos que se han mezclado con la cultura estadounidense. Apuesto a que habrá mucho acuerdo con esto. Tradición familiar, fe y con la comida. Doctora Hannah. Ay, eso me gusta. Sí. Kristen. Sí, granjero, rural, nacido y criado aquí en esta comunidad. Alguien más dijo todo lo anterior, mexicano, americano, nacido y criado en LA, y no estoy segura de si eso es LA Los Ángeles o de si está en Luisiana. Y luego veamos, alguien dijo, compartiría mi ubicación geográfica, mis valores y mi comida. Luego hubo una pequeña conversación sobre cómo la geografía realmente juega un papel en la definición de la cultura. Doctora Hannah. Y también pensé en destacar a la persona que habló sobre la mezcla de la cultura. Creo que será muy importante tener en cuenta que la cultura no es estática y especialmente si hablamos de inmigración. ¿Sabes? No es blanco y negro. No se puede decir que vengo de Afganistán, así que esa es mi cultura, porque después de haber vivido en este país durante 20 años, ha habido cierto grado de aculturación. Por otro lado, las personas no solo dejan atrás su cultura y se vuelven solo estadounidenses. Quieren mezclar. Hay una mezcla, hay un cambio, hay elecciones personales que la gente hace sobre cuánto quiere mezclar y cuánto no. Me encanta el hecho de que la comida sigue apareciendo en el chat
porque esa es una parte muy, pero muy, muy importante de cómo nos describimos a nosotros mismos. Bien, después de que tengamos una idea clara de quiénes somos, entonces podemos empezar a considerar a otras personas y lo pongo aquí, aunque vamos a dejar a la población hispana por un minuto. ¿Por qué? Porque el respeto es muy importante. No importa, no es más importante en una cultura que en otra. Es importante en general cuando trabajamos con seres humanos. Y como dije, todos parecemos estar conectados con esta tendencia a pensar que lo que creemos es lo correcto y lo que otros creen es diferente. Si piensas en eso por un segundo, eso nos prepara para considerar las culturas diferentes a la nuestra como exóticas, realmente interesantes o simplemente extrañas. ¿Y por qué hacen eso? Esas son formas de actitud y contexto que dificultan la relación con respecto hacia la gente. Bien, vayamos a la dinámica cultural y la prevención. Y realmente quiero disculparme con todos porque realmente estamos tocando muchos temas que en sí mismos son dignos de exploración y los estamos pasando por alto rápidamente. Así que si esto fuera un programa de grado, esto sería realmente una introducción. Esta sería la parte que debe hacer antes de comenzar su primer año. Bien, entonces hablemos de cultura personal. Hablemos de dinámicas culturales en la prevención. Y de hecho, estoy aquí para desafiarlos a pensar que el campo de la prevención tiene una cultura propia. Y entonces, esta es la pregunta y realmente me gustaría que ustedes respondieran a esto en el chat. Para aquellos que podrían estar mirando en una pantalla muy pequeña. ¿A través de qué lente cultural ha desarrollado el campo de la prevención estadounidense o en los Estados Unidos? Lanzo algunas opciones y algunas elecciones. Pueden haber muchos otros, pero me gustaría que todos eligieran uno de estos. A. Sin lente cultural es una profesión. ¿A qué te refieres con la cultura? B. B sería, bueno, es parte de la atención médica con un énfasis proveniente de la salud pública. Y bueno, estamos hablando de los Estados Unidos, por lo que culturalmente probablemente se deriva de cultura mayoritaria de los Estados Unidos. Eso sería B. C sería, es atención médica y proviene de un énfasis en la salud pública, pero no podemos simplemente mirar la cultura mayoritaria de los Estados Unidos, porque la prevención es importante en todas partes del mundo. Y finalmente, D sería otro. Entonces, si no le importa poner en el chat qué letra elegirías. Y si eliges D, por favor, di lo que crees que es D. Cristín. Doctora Spalding, obtenemos muchas Bs y luego agregamos algunas Cs aquí. No he visto ninguna otra letra todavía, pero estoy mirando. Alguien dijo B, desafortunadamente entre paréntesis allí hay una A. Veo una B con signo negativo. Doctora, eso es interesante. Me pregunto qué significa eso. Cristín, quizás eso también es desafortunadamente. Doctora, podría ser, lo haría, estaba pensando en que no quería hacer la suposición. Me alienta que haya menos As que los demás. De hecho, esperaba muchas más As. Cristín, no veo ninguna A. Estoy empezando a ver, creo que a medida que la gente se sienta y lo mira un poco más, estamos empezando a tener algunas Ds. Vi a alguien decir todo lo anterior. Carlton Hall dijo que creo todo lo anterior, pero estamos empezando a ver Ds. Y alguien dice que creo que hay mucho trabajo para ser culturalmente inclusivo. Otro D. Alguien que dijo D dijo, siento que a menudo depende de qué y dónde se está tratando, lo cual es un muy buen punto, doctora Hanna.
Este es un punto excelente. Por cierto, me gustaría invitar a nuestros panelistas a participar con sus propios comentarios. Todos estamos hablando de, bueno, espera, me gustaría que siguiéramos incluyendo nuestro punto personal, pero tu experiencia en el campo de la prevención definitivamente es muy rica. Entonces, solo te animo a que te metas en el chat. Mucha gente no piensa en los campos de actividad como parte de su cultura. Quería sacar eso a coalición. ¿Por qué? Porque creo que lo son, y específicamente cuando hablamos de prevención y en realidad de atención médica, pero seremos específicos con la prevención. Si seguimos adelante con una forma de practicar una profesión que se basa en una cultura mayoritaria, me pregunto qué tan efectivo será. Porque me pregunto si las personas que son de otros países tienen una forma diferente de ver la prevención o tienen creencias diferentes cuando practican la prevención. Entonces, esto lo está desarrollando un poco más. Son las normas, los prejuicios o los sesgos, los supuestos implícitos y los objetivos de la prevención, los mismos de los Estados Unidos que en otros países. Esta es una pregunta para la que no conozco la respuesta. Y al escuchar la variedad de orígenes geográficos mencionados en las respuestas del chat de las personas hasta ahora, les invitaría a decir si sabes si hay alguna suposición o norma diferente en la prevención de donde sea que seas diferente a lo que tenemos aquí en los Estados Unidos. Christine, el chat y la encuesta están abiertos pero estamos recibiendo algunas respuestas en el chat. Muchas Cs, mucha gente que simplemente no lo sabe muy bien. Dolca. Doctora Hanna, solo quiero comentar, por ejemplo, la prevención en los países latinoamericanos. No usamos la palabra prevención para describir, y la prevención no existe como carrera, pero hacemos el trabajo de alguna manera. Por ejemplo, recuerdo que cuando me mudé a Estados Unidos, escuché la prevención o palabra prevención y la palabra latina por primera vez. No sabía que yo era latina hasta que llegué a los Estados Unidos y no sabía que estaba haciendo prevención. Hasta que estuve aquí, en una entrevista de trabajo, me preguntaron, ¿alguna vez has trabajado con jóvenes haciendo trabajo social? Y yo estaba como, sí, lo hago. De acuerdo, eso es prevención. Entonces yo no sabía eso. Y en segundo lugar, siempre decimos que la prevención, la cultura es prevención porque así es. Así es como lo hacemos. Cuando más involucremos a la cultura, ellos abrazan la cultura. Inyectar la cultura en nuestros programas de prevención más efecto tendrá. Doctora Hanna. Gracias, Dolca. Christine. Ahora bien, Carlton Hall, que ha hecho trabajo de prevención por Internet a nivel internacional, ha hecho algunos comentarios y dice, no, que son muy diferentes, realmente depende del país. Y Carlton, no sé si te gustaría hablar y compartir alguna de tus experiencias, porque sé que has trabajado con países africanos y creo que recientemente con países escandinavos. Creo, pero no estoy segura de que puedas aparecer ante la cámara. Tal vez no puedas. Carlton. Hola, Cristina y doctora Hanna. Muchas gracias por plantear la pregunta. Simplemente quería indicar que en mi experiencia, creo que como ya he mencionado o ha mencionado Dolca, en muchos lugares, incluso la prevención mundial no se utiliza con frecuencia. El pensamiento es diferente y está oculto. Depende simplemente del país. Creo que hay una serie de objetivos que son muy similares, pero la forma en que lo hacemos y las prioridades pueden ser muy, pero muy diferentes. Hay muchas ocasiones en las que las ideas y los conceptos de prevención están, pero están entremezclados con los que en los Estados Unidos llamaremos esfuerzos de tratamiento.
por lo que hay mucho de eso, que también está implícito. Entonces, solo estaba indicando que hay una o hay mucha disparidad y diferencias en la forma en que la gente ve incluso el término. Doctora, gracias. ¿Cómo nos fue en la encuesta? ¿Ha estado ahí por un buen tiempo? Cristín, los resultados han llegado ahora. En este momento no lo puedo ver en mi pantalla. Doctora. Oh, ok, está bien. Entonces, el 1% de las personas dijo que eran iguales. Digamos que fue el 1%. El 22% dijo que no, no lo están. Y de nuevo tuvimos la mayoría de personas que no saben. No, lo siento. Tuvimos la mayoría de las personas que respondieron, el 25% no sabían, pero 51 no respondieron. Te animo y Cristín, si pudiéramos dejar esto abierto, animo a todos a que respondan y podamos regresar más adelante y mirar esto nuevamente en unos minutos. También quería simplemente señalar que no sé qué es una respuesta perfectamente aceptable. De hecho, no sé si es un buen lugar para empezar, porque lo que sí sé que no sé es mucho más probable que hagan preguntas y aprendas algo. Sí creo que lo sé, entonces no estoy tan abierto a aprender. Así que solo te animo a que no te sientas mal porque no lo sabes. Simplemente eso significa que ahora estás abierto a aprender. A modo de ejemplo, uno de los componentes de la cultura es lo que creemos. Entonces, les preguntaría aquí, hoy, en este momento, ¿atribuye usted a estas dos creencias que se pueden prevenir y tratar el abuso de sustancias es un comportamiento problemático que es el resultado de elecciones personales que pueden ser influenciadas por la educación y el enlace? Algunas de las preguntas que me gustaría abordar de estas dos declaraciones incluyen: ¿son estas realmente creencias o son hechos? Se aplican en todas las culturas entre los profesionales de la prevención. Me encantaría saber de Carlton Hall si estas creencias prevalecen en la prevención en las culturas africanas con las que has trabajado o has tratado y en las culturas escandinavas con las que has tratado. Y realmente el objetivo de mencionar esto es, digamos que estás tratando con personas de una cultura que no tiene estas creencias. ¿Cómo se practica? ¿Con éxito la prevención o no? Carlton. En mi experiencia, he visto que en muchas comunidades, muchas culturas, existe una fuerte creencia de que el abuso de sustancias sigue siendo un problema moral. Me conecté muy profundamente con la segunda opción, donde es una cuestión de elección personal y me acercó a que la ciencia del cerebro, de la adicción como una enfermedad del cerebro y la vida es relativamente nueva para algunas de estas comunidades y culturas. Y por lo tanto, la ciencia de la prevención es relativamente nueva. Conozco al doctor Wilson, sé que el doctor Wilson tiene algunos comentarios sobre esto y de lo que también estamos hablando antes, lo que hablábamos anteriormente. Mark, no sé si tienes comentarios adicionales que ofrecer al respecto. Mark. Bueno, eso es agua. Gracias, Carlton. Eso es agua debajo del puente para mí ahora, pero quiero hablar de esto. Creo que realmente debe haber una tercera opción y esto habla de las subculturas dentro de los Estados Unidos. Y creo que el abuso de sustancias es un comportamiento problemático, no son elecciones personales, también es el resultado de sistemas políticas y entornos. Y eso es uno de los principios claves de nuestro PTTC. Tenemos que ir más allá de solo señalar a la persona y observar el entorno más amplio. Entonces quería agregar esto a la conversación. Doctora Hanna.
Muchas gracias, porque yo esperaba que esto surgiera y también aprecio mucho lo que dijo Carlton sobre la moral, las ideas sobre la moralidad y el carácter que realmente en todas las culturas, quiero decir, está aquí en los Estados Unidos, en la cultura mayoritaria también. Hay algo de deficiente o defectuoso en una persona que abusa de sustancias y cuando lo miras desde esa perspectiva, eso es muy diferente a la perspectiva de la enfermedad. Ahora, cuando vayamos a las políticas de sistemas y entornos, eso realmente pone todo de ese juicio de carácter moral. Realmente lo pone de cabeza, porque realmente ahora nos ayuda a ver que no es tan simple como voy a tratar contigo como individuo y tú y yo vamos a resolverlo, porque tú y yo solo podemos hacer mucho sin dirigirnos a todos estos miembros. Quiero volver a la pregunta de, ¿son estos hechos, son hechos o creencias? ¿Por qué es importante? Cristina, estoy mirando a ver si alguien responde a esto en el chat. ¿Son estos hechos? Sí, recuerdo bien. Carlton Hall. Usted habló sobre cómo la idea del abuso de sustancias y las enfermedades es nueva. Es nueva en todas partes, es nueva aquí, y las creencias no siempre siguen a los hechos. Las creencias tienen doble incluso cuando se presentan hechos que parecen chocar con ellas. Carlton. Cierto, y muy a menudo los que trabajamos en prevención como profesionales en el campo de la prevención, nos enfrentamos luego a este desafío de cómo traer las señales que conocemos hoy, que siempre están evolucionando, siempre están cambiando y cosas por el estilo. Cuando esa ciencia se enfrenta a esas creencias fundamentales que están arraigadas en nuestras comunidades y entran en varias culturas, sabes que tienes la creencia de que los problemas y desafíos del abuso de sustancias a menudo se trata desde un punto de vista disciplinario. Y como ha estado en nuestro país durante la mayor parte del tiempo y hace relativamente poco tiempo que comenzamos a aplicar realmente un enfoque de salud pública para abordarlos y pensar en ello. Y eso es parte de los problemas y desafíos que tenemos cuando llegamos a nuestras comunidades para abordarlos. Así que esos son algunos de los pensamientos que tengo, doctora Spaldi. Cristina. Y de la audiencia estamos recibiendo respuestas. Mucha gente está diciendo creencias. Dijo que los hechos son relativos, muchas creencias y alguien dijo que probablemente un poco de ambas. Entonces, tenemos creencias, es una enfermedad como cualquier enfermedad física. Alguien dice hechos, enfermedades mentales y trastornos por uso de sustancias o enfermedades tratables y prevenibles. Doctora Hanna. Una de las razones por las que mencioné esto es que nosotros, ya sabes, a la cultura occidental le gusta mucho identificar las cosas con claridad. ¿Es esto así o no? Y un hecho es un hecho. Esta es una forma de pensar. Un hecho es un hecho, es un hecho. La temperatura exterior en Phoenix en este momento, según mi teléfono, es de 93 grados. Es un hecho. Entonces la creencia de cómo reacciona la gente está en todo el espectro. En Phoenix no es inusual que la temperatura suba a 115, entonces 93, eso no está tan mal. Mientras que alguien que esté acostumbrado a temperaturas más frías dirá que es mediodía, 93, ¿cómo pueden vivir por allá? ¿Por qué te digo esto? Porque si hablamos de cambiar el comportamiento humano y si hablamos de cambiar la forma en que operan los sistemas, la reacción al hecho tiene al menos el poder como la opción del hecho mismo. Entonces, si estoy en un grupo de personas en un aula, un salón, y oigo decir a un especialista en prevención que puede tomar una decisión para cambiar su comportamiento individualmente, con apoyo y con conocimiento,
Sabes, me pregunto si esta persona está rodeada de una cultura que acepta esto, este uso indebido de una sustancia en particular como parte de la vida diaria. ¿Cómo encajaría esas dos? ¿Cómo podrá esa persona ir más allá de su creencia o de lo que sea? El uso de lo que sea. Decir que te refieres a mí individualmente. No tengo que hacer eso. Todo el mundo a mi alrededor lo hace, pero ¿estás haciendo o diciendo que yo individualmente no tengo que hacer eso? ¿Cómo? Y entonces, de ahí esta pregunta. ¿Por qué las personas tienen creencias que pueden o no corresponder a las nuestras y puede o no corresponder a lo que creemos que son hechos? ¿Cómo trabajamos con ello? ¿Qué herramientas, qué habilidades nos permiten trabajar con personas de múltiples culturas? Por cierto, realmente aprecio a la persona que habló sobre crecer en un entorno rural y estar aquí durante mucho tiempo. Todos recordarán que cuando el doctor Wilson estaba describiendo su cultura, dijo que la primera pregunta que quería hacerle a la persona que salía de la nave espacial es que no son de por aquí, ¿verdad? Bueno, viviendo en la región, esta región 4 en la que se sirve, realmente me pregunto, ¿cuántas personas son realmente de allí? Y en comparación con las personas que son de otro lugar. ¿Y por qué importa eso? Y ya sabes, me atrevería a decir que como seres humanos importa mucho. ¿Y cómo impacta eso? ¿En qué? ¿Qué hacemos? Entonces aquí están algunas de las herramientas y habilidades que creo que pueden ayudarnos a trabajar exitosamente con personas cuya cultura es diferente a la nuestra. Te vas a cansar de mí al escuchar esto, pero el mismo es nuestra propia cultura. Tenemos que saber eso primero. Luego llegamos a las habilidades para escuchar. Bien, una vez que tengamos una idea sobre lo que nos define, cuáles son nuestras tradiciones, qué aporta propósito y significado de nuestras vidas, qué idioma preferimos, qué suposiciones hacemos, cuál es nuestro propio prejuicio implícito. Y podemos ver esas cosas, las cuales son nuestras opciones, tan válido como el de otra persona, pero para que podamos escuchar a la otra persona sin toda esa idea de que los nuestros son correctos y los suyos están equivocados o son raros y realmente escuchan cuando hablamos con la gente las definiciones de estas cosas en sus propias palabras. Al tener preguntas abiertas, aprendemos mucho más de las personas. ¿Cuántos de ustedes tienen preguntas abiertas en sus cuestionarios de evaluación? No la mayoría de nosotros, pero en la medida de lo posible, al tener preguntas abiertas, nos ayudará a tener una idea de cómo es esa persona. Es mucho más eficaz que los cuestionarios que simplemente sí o no u opción múltiple como respuesta. Empatía y finalmente esa última, no hay una forma de ser, simplemente no lo hay. Sí, si crees que solo hay una manera de ser, entonces tener interacciones con personas que no lo son será realmente difícil. Cristina. Mercedes lo expresó de una manera muy agradable en el chat. Ella dijo, invitando a la gente a venir como es. Doctora Hanna. Exactamente. Y luego agregaría a eso, y cuando lo hagan, no lo juzgues por eso. Cristina. Tenemos algunos ejemplos realmente agradables en el chat de habilidades y muchos de ellos reflejan lo que están diciendo. Pero el estar abiertos a la comunicación y al lenguaje es posible que no esté familiarizado de inmediato. Respeto y humildad. Conocer la gente de donde son, no juzgar, que es de lo que acabas de hablar. Una talla no sirve para todos. Doctora Hanna, me gusta ese, realmente me gusta ese. Ok, el tiempo es mi enemigo en este momento. Vamos a acercarnos un poco más a casa. Hablando de herramientas, aquí hay una gran herramienta que tuvimos de SAMSA.
Observe cómo el SPIF, la competencia cultural y la sostenibilidad son guías principales y la forma en que me gustaría expresar esto es decir que el marco estratégico de prevención es un proceso de planificación. Nos ayuda a planificar el trabajo que hacemos en las comunidades y tiene todos estos pasos. La valorización, la capacidad, la planificación, la implementación, la evaluación. Sin embargo, se espera que estos principios guíen cada uno de estos pasos. Ahora, utiliza la competencia cultural más antigua. ¿Qué nos gustaría reemplazar con humildad cultural y sostenibilidad? Ojalá pudiéramos hablar de sostenibilidad hoy, pero no hay mucho tiempo. Pero por mucho que estemos familiarizados con esto y tal vez lo uses de manera regular, les animo a dar un paso atrás y considerar que el simple hecho de crear un marco estratégico es un marcador de nuestra cultura y la forma en que nosotros, en la que pensamos y en la que elaboramos estrategias, es en sí misma un marcador cultural. No tiene nada de malo, de hecho, es muy eficaz y puede funcionar muy bien. Pero me atrevería a decir que en otros países puede haber diferentes formas de planificación y diferentes formas de identificar estos principios. No son mejores ni peores, son simplemente diferentes. Sin embargo, de lo que estamos hablando hoy, que es que la cultura tiene que ser una parte importante de lo que usamos en nuestro trabajo, se refleja aquí, en los niveles más altos de pensamiento sobre la salud pública en la nación. Entonces, mi desafío para ustedes hoy sería, ¿cómo ustedes y su práctica usan la humildad cultural para desarrollar una herramienta de evaluación? ¿Cómo ve en su práctica la capacidad de un sistema o una comunidad desde un punto de vista cultural? En otras palabras, realmente duplicar cada uno de los pasos del proceso y la planificación, pero no solo mirándolo en términos de recursos y definiciones, sino también desde una perspectiva cultural y comprender que si las personas a las que estás sirviendo no tienden a pensar de esta manera, es posible que tenga que haber cierta flexibilidad en la forma en que aplicas el plan de trabajo que estás haciendo. Cristín, doctora Hanna, quería que supiera que nos quedan aproximadamente 13 minutos en total y queremos dejar tiempo para preguntas y respuestas al final. Doctora Hanna. Sí, entonces lo que haré es básicamente tocar los aspectos más destacados de las siguientes diapositivas para que podamos llegar a preguntas y respuestas. Gracias, Cristín. Gracias, de verdad. Ok, estas son solo algunas preguntas para pensar. Y si lo recuerdas, recibirás estas diapositivas, por lo tanto no tienes que escribir todo esto en este momento, pero la disciplina de la prevención tiene una cultura propia y hay un derecho ético o prejuicios raciales en la forma en que practicamos la prevención. El objetivo de la humildad cultural es construir relaciones honestas y confiables. Siguiendo el ejemplo del doctor Wilson, también me gustaría decir que el objetivo de la humildad cultural incluye estar abierto al hecho de que estos no son solo problemas individuales, sino que también se aplican cuando hablamos de políticas de sistemas y entornos. Lo que todos queremos ver es menos abuso de sustancias. Lo que todos queremos ver es más vidas libres de eso. Y lo que todos queremos ver es empoderar a las personas con herramientas para que individual y culturalmente se liberen de ellas. Eso es lo que nos gustaría ver y eso requiere muchos cambios y ser culturalmente humildes puede ayudarnos a lograrlo. No ser culturalmente humildes significa que el cambio será menos probable. Entonces, después de haber hecho todo esto, podemos empezar a pensar en dinámicas específicas, dinámicas culturales específicas. Lo sé y me preguntaba cuando estaba preparando esta presentación y tengo la sensación de que algunos de ustedes también se lo están preguntando. Bueno, pero realmente no hemos hablado sobre ninguno de los detalles específicos de las poblaciones hispanas y latinas. No tenemos
¿Hay detalles específicos? Sí los hay, pero esos no son tan difíciles de encontrar. Pensé que era realmente importante dar un paso atrás y ver cómo definimos la cultura y cómo definimos nuestra propia cultura, porque con eso, esa base, entonces es solo un ejercicio intelectual y realmente queremos promover el cambio y la transformación. Por lo tanto, no solo queremos apelar al intelecto de la persona, sino también queremos apelar a sus culturas. Pensé que volvería a hacer esto, que es revisar la definición de humildad cultural. Es un proceso de autorreflexión y autocrítica que dura toda la vida. Por lo que el individuo no solo aprende sobre la cultura de otras personas, sino que comienza con un examen de sus propias creencias e individualmente culturales. Si pudiera definir los aspectos más destacados de esta presentación, creo que sería realmente dos básicos. Número uno es que hay muchas cosas que cada uno de nosotros individualmente no sabemos sobre nosotros mismos y sobre los demás, y cuanto más conscientes seamos de hecho de que no sabemos, mejor preparados estaremos para preguntarle a los demás preguntas y luego aprender. Y el segundo sería que sin tener una definición clara, disculpe, no de una definición clara, más bien sin tener una descripción clara que pueda expresar de cuál es mi cultura, va a ser muy difícil relacionarme con personas de otra cultura. Yo diría que esos serían los dos aspectos más destacados. No hay respuesta incorrecta a estas preguntas. Obviamente, esto no tiene nada que ver con el bien o el mal. No se trata de lo bueno o lo malo. ¿Se trata de qué? ¿De qué es? La humildad cultural comienza conmigo y mi desafío para ti es mantener esta conversación. Para mantener este tipo de conversación, este tipo de preguntas en marcha. Entonces, aquí es donde me callo y hablemos de preguntas y respuestas. Cristín, me gustaría pasártelo a ti y al panel. Cristín, claro, Mark, ¿te gustaría comenzar con alguna de las preguntas y respuestas? Mark, claro, bueno, gracias. Gracias, Hannah, por una magnífica presentación provocativa y reflexiva. Mark, sí, permítame comenzar con una pregunta y luego con otras. Dolka podría tener una y luego podemos dirigirnos rápidamente a la audiencia. Entonces, esto ha sido genial y creo que la gente habrá escuchado tu mensaje sobre el tipo de habilidades y procesos de pensamientos necesarios para practicar la cultura y la humildad cultural y ser eficaz a trabajar con personas de otros grupos. Así que mi pregunta es realmente sobre adquisiciones de habilidades. ¿Cómo se vuelve buena la gente en esto? Sabes que algunas personas nacen con la habilidad especial para escuchar, la autorreflexión y la empatía, y otras tal vez menos. Entonces, me pregunto acerca de lo que tú piensas. ¿Es entrenamiento? ¿Están aprendiendo a través de una especie de enfoque de aprendizaje efectivo? Es una especie de híbrido de esas dos cosas. Pero, ¿qué piensas acerca de cómo todos podemos mejorar en el desarrollo de esas habilidades que identificó tan claramente? Doctora Hanna, me gustaría pasar la pregunta a los participantes. Adelante, díganos. Cristina. Dolka, si puedes compartirlo del chat, sería genial. Dolka, gracias. Y creo que tenemos a Lindsay. Ella dice, leyendo, obteniendo más información para educarnos. Así que ese es el comentario que tenemos hasta ahora de una pregunta específica. Doctor Wilson. Mark. Dolka, ¿quieres decir algunas palabras? ¿Hay cosas que tu PTTC hace para ayudar a las personas a desarrollar este tipo de habilidades? Dolka, me encanta lo que Lindsay puso en la segunda respuesta a las preguntas. Comenzar un diario, dice ella. Y en nuestro centro, una de las metas es aumentar la fuerza laboral hispana y latina.
Brindamos capacitaciones, educación e intentamos incorporar la cultura en todos los aspectos. Eso es, creo que para nosotros esa es la clave. Antes de comenzar a planificar una actividad, una capacitación, comenzamos a hacer preguntas sobre cómo podemos abordar mejor la cultura que queremos para asegurarnos de que todos se sientan inclusivos. Brindamos educación en español, inglés y portugués para asegurarnos de que todos tengan acceso a los idiomas. El acceso y la cultura son dos partes esenciales de la competencia cultural y la humildad cultural. Y sé lo que dijo la doctora Hanna, la humildad cultural es empezar por nosotros mismos. Y la competencia cultural es algo que pasamos a través de la organización con las que trabajamos. Doctora Hanna. Vi una charla que surgió brevemente de alguien que decía que estas son habilidades que realmente practicamos en la vida cotidiana. Estas son habilidades que no solo las usamos en el trabajo, así es como nos relacionamos con amigos y familiares que pueden ser de otras culturas. Y de hecho, cuando mejor lo hagamos, mejores serán nuestras relaciones. Dolca. Sí, también tenemos un comentario de Tina Hill. Ella dice, participar en intercambios de experiencias, asistir a eventos culturales tradicionales, así que expongamos a la cultura. Doctora Hanna. Sí, estoy de acuerdo. El doctor Wilson planteó la cuestión del entrenamiento y creo que eso también es muy importante. No lo soy, realmente no puedo decir que tenga un amplio conocimiento del plan de estudio que la gente hace mientras se prepara para ser especialista en prevención, pero me pregunto cuánto hay sobre la cultura y sobre el aprendizaje de estas habilidades y sus habilidades. No son solo algo que estudias y memorizas, es algo que tienes que practicar. Así que cuando las personas están haciendo su rural o sus prácticas, ¿cuánto se incluye? Estos son lugares donde se pueden mencionar estas cosas y como sabemos la forma en que aprendemos los adultos, lo hacemos mucho mejor si lo escuchamos más de una vez. Entonces, los seminarios web como estos son geniales, espectaculares, pero no todos participan siempre. Por lo tanto, como creo que esta es una excelente forma de educación continua, ¿qué otras formas podrían haber? Mark. Y creo que aprendemos aún más haciéndolo. Creo que este campo ha llegado a comprender el papel de aprendizaje activo. Entonces, eso siempre también debe ser una pieza importante, yo creo. Bueno, no quiero monopolizar las cosas en esta pregunta, pero hemos tenido buenas respuestas en el chat. Y de Dolca. Entonces, quería ver si Dolca tenía alguna otra pregunta que quisiera hacer y luego abrir a la audiencia para cualquier pregunta que pudieran tener. Dolca. Gracias. Además, no solo quiero agregar también parte de la pregunta que dice la doctora Hanna. ¿Cuánto cultura está involucrada en los exámenes de prevención en el campo de la prevención cuando estás preparándote para convertirte en especialista? Y sí, sí hay. Hay un punto específico dedicado a la cultura que el candidato necesita estudiar. Además, nuestro centro, nuestro PTTC Nacional Hispano y Latino, está traduciendo la guía de estudio al español y portugués para facilitar eso y aumentar la fuerza laboral hispana y latina. Así que eso es algo en lo que estamos trabajando específicamente y ahora tal vez para el próximo año lo tendremos disponible para todos porque estamos trabajando en sociedad con el ICEF-FC, que es el Consorcio Internacional de Prevención. Doctora, quería reaccionar a una de las conversaciones que aparecieron en mi pantalla muy brevemente. Creo que fue Alexander el que habló. Dice, no ocurre la aculturación automáticamente durante un periodo de tiempo. Cuanto más tiempo esté una verdura en la sopa, más suave se vuelve y más sabor entra en la sopa. Bien, eso es cierto.
Sin embargo, una de las cosas que notamos es que algunas personas tienden a ir más allá de ese espectro de aculturación que otras. Por otro lado, la otra cosa que quería señalar es cómo las culturas de los inmigrantes en este país impactan y eventualmente se convierten en parte de la cultura mayoritaria de los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que te desafiaría a encontrar una persona en los Estados Unidos de cualquier parte que no sepa lo que es un taco. Es así de simple. A modo de ilustración, y por lo tanto, si pertenecemos a la cultura mayoritaria de Estados Unidos, nuestra cultura tiene componentes ahora que vinieron de otros lugares. Y así la aculturación funciona en ambas direcciones. Cristín. De acuerdo, sabes, tenemos una pregunta. Puede que sea nuestra última pregunta porque estamos finalizando. De hecho, este es nuestro último minuto, por lo que no creo poder hacer la pregunta, pero me aseguraré de que todos reciban la información del contacto de la doctora Spalding. Por lo tanto, si quieren enviar un correo electrónico directamente con una pregunta en particular, o si desean comunicarse con el PTTC Nacional Hispano y Latino con preguntas específicas sobre la cultura latina e hispana, háganlo. Yo creo que desafortunadamente podríamos seguir hablando de esto, pero desafortunadamente voy a tener que acabar con esto. Es genial que podamos seguir hablando y como dijo el doctor Wilson, en realidad es la forma en la que actuamos, donde los adultos realmente podemos incorporar estas habilidades. Por lo tanto, asegúrense de que usted practique alguna de estas habilidades e ideas incorporándolos a su trabajo. Doctora Hanna, me gustaría agradecerle por su tiempo hoy, realmente por darle la vuelta a esto. Me encanta que nos haya enseñado a todos que realmente se sumergió en la cultura hispana y latina, que nos desafió a considerar el marco del que venimos primero. Creo que eso es muy importante. Dolca, Priscila y el doctor Mancini, en el nombre del Centro de Transferencia de Tecnología Prevención del Sureste, muchas gracias por esta colaboración. Gracias y esperamos tener más en el futuro. Para todos los que atendieron hoy, recibirán un correo electrónico con la información que necesitan, información sobre la evaluación, la presentación de diapositivas de las del día de hoy, el certificado de asistencia y creo que con esto, doctor Wilson, ¿tiene algo más que agregar? No, solo muchas gracias, doctora Spalding, y gracias a PTTC Latino e Hispano por la maravillosa primera, con suerte de muchas colaboraciones. Gracias, gracias por invitarme, ha sido un placer.